Jueces capítulo 2, versículo del 6 al 10, dice la escritura: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido a cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Quiere leer conmigo esta última parte? Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Tome ahí un tiempo para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. No la bendecimos porque sabemos que es tuya y es bendita de antemano, pero sí te pedimos que, Señor, esa palabra hoy hable en nuestra vida y que traiga, Señor, un cambio de paradigma en nuestra mente, que sea renovado nuestro entendimiento, de tal manera que ahora, Señor, al conocer tu perfecta voluntad conforme a esta palabra que hoy escucharemos, nuestras vidas tengan un cambio, una transformación, que podamos convertirnos en aquello que tú nos llamaste, no solamente a hacer, sino a ser. Que podamos ser la iglesia, que podamos ser esos instrumentos en tus manos que tú estás llamándonos a que nosotros seamos, para poder trascender, impactar, no solamente, Señor, nuestras ciudades, no solamente, Señor, oh Dios, nuestro país, sino aún nuestras generaciones, para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando usted y yo miramos las noticias estos días y de un tiempo para acá, quizás unos 10 años, de hace 10 años hacia acá, nosotros vemos que circulan noticias de leyes o sobre leyes que están atentando contra la familia y que nos dejan ver una sociedad que no solamente se encuentra perdida, desorientada, confundida, sino que lamentablemente es una sociedad que va cada vez más a la decadencia. Porque si nosotros atentamos contra la familia, por ejemplo, que es el núcleo principal de una sociedad, y si una familia se enferma o una familia se destruye, muy probablemente, 100% seguro, es que la sociedad de la misma manera tenga el mismo destino. Así que cuando usted y yo miramos no solamente noticias que tienen que ver con ideologías de género, sino aún con leyes que se aprueban para atentar contra la vida, contra la familia, contra el bienestar humano, aún metiendo de repente un sentimentalismo, utilizando mucha de la filosofía humanista, donde nos llevan a tener una sensación más allá de razonada, más bien sentida, es decir, que se muevan nuestras emociones para que nosotros, a través de eso, que somos seres emocionales, que no siempre estamos tan equilibrados, estemos actuando más por el sentir que por algo que entendemos, y por lo tanto aún por encima aún de la verdad. Es tan lamentable que nosotros miramos esto, y esto es tan grave porque nos habla de lo decadente que está nuestra sociedad y nuestra humanidad. Y es lamentable porque no solamente vemos lo que está sucediendo afuera, sino muchas veces lo que está sucediendo dentro de la iglesia, dentro de nuestras congregaciones. Hoy, cuando usted y yo tenemos la oportunidad de ver muchos foros de predicación en muchas congregaciones, ¿verdad? A veces miramos que el mensaje ya no es 100% bíblico, sino humanista. Ya no vemos un mensaje que es 100% la verdad, sino que está un poquito mezclada con tantas filosofías humanas, en donde hemos estado adaptando, ¿verdad?, aún el movimiento, la dinámica de la iglesia para hacérsela cómoda a la gente. Yo creo que debemos hacerle el mensaje accesible a las personas, pero no hacérselos cómodo, porque si algo lo que quiere hacer Dios en nuestra vida es incomodarnos, porque la inconformidad y la incomodidad nos lleva a que usted y yo nos levantemos de la posición en donde estamos. Cuando estamos conformes con lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo, pues ahí nos, decía mi abuelita, nos achantamos, ¿no? Nos acomodamos más y decimos: de aquí soy, porque el ser humano tiene esa tendencia. Sin embargo, es lamentable
que muchas veces aún de nuestros púlpitos no solamente vemos filosofías humanistas, sino aún mezcladas con esta ideología de todo este sistema que está tentando no contra la vida nuestra, sino contra Dios, que está queriendo borrar a Dios, no solamente de la sociedad, no solamente de la mente del ser humano, sino aún de la iglesia. Y que es lamentable, porque muchas veces oímos mensajes motivadores, mensajes feministas, en donde ciertamente buscamos y decimos que estamos siendo empoderados y lo tenemos como algo que debería de ser un logro alcanzar, y estamos persiguiéndolo de repente aún con esa parte de feminismo, de levantarnos como las mujeres exitosas. Y yo creo que Dios nos ha hecho exitosas, yo creo que Dios nos ha hecho victoriosas, pero no creo que usted y yo debamos de tener que buscar un empoderamiento humano, porque el poder que usted y yo tenemos como hijas de Dios, como iglesia, no solamente mujeres, sino los hombres, no viene de lo que el mundo nos pueda dar, sino del poder del Espíritu Santo que ya descendió sobre la vida nuestra. Así que yo no tengo que buscar que me den una posición, porque la posición el Señor ya me la dio. El hecho de haberme hecho hija, y que se lo hizo, y lo hizo con usted, hacerlo hijo, hija, eso nos da una posición por encima de cualquier posición humana. Sin embargo, vemos una sociedad carente de valores, carentes de moral, carentes de principios y por lo tanto, por supuesto, carente de Dios. Pero eso también nos ha llevado a que esté carente de dar un legado correcto para la siguiente generación. Ahora, si usted y yo analizamos un poco cuál es el propósito de existencia de la iglesia y lo meditamos, que Dios no nos llamó a que usted y yo hagamos iglesia, a hacer iglesia. El Señor nos llamó a ser su iglesia. No es lo mismo hacer con H que ser, ¿verdad? Porque ser habla de identidad, pero también habla de propósito y habla de destino. Y ese propósito que la iglesia tiene es trascender. La escritura hasta el día de hoy y por la eternidad, porque la palabra del Señor no tiene caducidad, sigue diciendo en Mateo 16:18 que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Todavía podemos leer en Isaías 61, donde en la escritura nos inspira que usted y yo, como hijos de Dios, como la iglesia del Señor, nos levantemos y resplandezcamos, porque la luz de Dios ya ha venido sobre nosotros y su gloria está sobre nuestra vida. Y porque aun cuando las tinieblas cubran la faz de la tierra, dice la escritura que aunque aún haya oscuridad en las naciones, sobre usted y sobre mí el Señor nos ha amanecido. Él está con nosotros y sobre todo su gloria está sobre nuestra vida. Y que aún usted y yo necesitamos comprender estas verdades para poder afectar esta sociedad que está decadente y nuestras generaciones. Necesitamos entonces levantarnos a hacer lo que Dios nos ha pedido que usted y yo seamos. Fuimos llamados, diga conmigo, a trascender. Ahora, ¿qué significa trascender? Es algo que se da a conocer, pero también es algo que hace sentir sus efectos. No es solo algo que se pone en un escaparate para que se conozca, sino es algo que produce un impacto. Es algo que produce que la gente sepa, que los demás sepan que algo está sucediendo allí. Y Dios nos ha llamado a usted y a mí, los hijos de Dios, como su iglesia, a que trascendamos, a que ni siquiera las crisis, las situaciones nos puedan detener. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos que el final de la historia de nuestra vida, aunque usted y yo atravesemos días difíciles, no lo determina ni la circunstancia ni el diablo. Ni siquiera esta sociedad, ni sus sistemas, ni la ideología que pudiera estar en boga en el tiempo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, ha dejado precisamente una iglesia a usted y a mí para que pueda Él seguir produciendo su obra de impacto en la vida del ser humano. Sin embargo, cuando perdemos nuestro impacto, usted y yo corremos muchos graves peligros. Si usted y yo vamos a la escritura en Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, dice que Jesús ha dicho de nosotros, diga, ha dicho de mí, su iglesia,
que usted y yo somos sal, dice este pasaje, ¿verdad? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero también el Señor sigue diciendo más adelante en ese mismo pasaje, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, el Señor ha puesto en nosotros, diga conmigo, una asignación. Ha puesto una asignación. ¿Qué es asignación? Le ha dado una tarea, le ha dado una misión, que está, la quiera usted o no, el Señor ya se la dio. Y que un día Dios pedirá cuentas de eso que Él puso en nuestras manos. Y Dios nos ha llamado entonces a ser esa iglesia que pueda alumbrar, que pueda sazonar, que pueda evitar que la corrupción siga extendiéndose, que pueda evitar que esa sociedad siga degradándose. Pero más allá de eso, el Señor nos ha llamado a que usted y yo trascendamos. Es decir, nuevamente, no solo darnos a conocer como yo soy la iglesia del Señor y aquí estoy, pero ni fu ni fa, pero no pasa nada, sino que usted y yo produzcamos un impacto. Y Dios está esperando que lo hagamos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos corremos graves peligros, no solamente en la sociedad, sino aún corremos graves peligros de perder ciertamente nuestro propósito, nuestra razón de existencia, perder el rumbo de nuestro destino. Pero el más grave peligro que la iglesia que no trasciende tiene es que va a impedir que las siguientes generaciones puedan conocer a Dios. Y eso es lamentable. Es lamentable porque no se trata del marco corporativo de la iglesia. Cuando yo no sé ser iglesia como hijo de Dios, en lo particular, yo de la manera en la que me constituyo como iglesia, como un hijo de Dios, será la transmisión que yo daré a las siguientes generaciones que vienen detrás de mí. Y esto es lo más grave y lo peligroso. Por eso es que estamos mirando una sociedad tan deteriorada. Porque si la iglesia pudiera tomar el lugar que sabe que tiene y pudiera comprenderlo, y si pudiéramos nosotros entender que fuimos llamados a impactar, empezando por nuestra familia, entonces afectaríamos no solamente a los nuestros, sino también trascenderíamos hacia afuera. Porque los nuestros, en cualquier esfera donde se movieran, escuela, trabajo, sociedad, en cualquier área donde estuvieran, estarían impactando, haciendo la voluntad de Dios. Pero es peligroso. Es peligroso que usted y yo no seamos lo que decimos que debemos ser, lo que Dios dijo que tenemos que ser. Es peligroso que la iglesia no trascienda, porque impide que las siguientes generaciones puedan conocer a Dios. Y este es el caso de lo que usted y yo estamos viendo en este libro de Jueces. Un libro de Jueces que nos habla de la misericordia de Dios, de las veces que Dios intenta vez tras vez venir con el pueblo de Israel para llevarlo a que él entienda que ha sido escogido por Dios, para ser el pueblo elegido, lleno de Dios, para que impactara a las otras naciones. Pero Israel falla con eso. Israel falla y al contrario se quiere asemejar como las naciones paganas, no solamente teniendo reyes como ellas, sino también los ídolos que ellas tenían y también viviendo la vida que ellos practicaban. Así que fallan en su tarea. Y por lo tanto Dios levanta a la iglesia. Diga conmigo, a mí. Lo levantó a usted y me levantó a mí. Nos levantó, nos sacó. No solo nos perdonó del pecado nuestro, sino que Él está queriendo hacer una obra a través de nuestras vidas. Que usted y yo, que a través de nosotros impactemos las generaciones nuestras, de tal manera que se levante la siguiente generación conociendo a un Dios todopoderoso. Pero lamentablemente, si vemos algo en el libro de Jueces, es eso: que vez tras vez el pueblo de Israel dejaba a Dios. Dios le levantó un sinnúmero de jueces que les enseñaran, empezando por Josué que les enseñara a conocer a Dios, el poder de Dios, ese mover de milagros, esa atmósfera sobrenatural de Dios, que ellos pudieron ver de manera constante durante 40 años y que ellos la trasladaran a sus hijos. Por eso el Señor le pide a los padres y les dice: transmítanlas de generación en generación. Sin embargo, cuando usted y yo vamos a este pasaje de este capítulo,
que hemos leído, dice: y se levantó después de ellos, hablando de la generación que salió de Egipto y que estuvo caminando en el desierto. Dice: y después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es bien interesante este pasaje, porque cuando usted comienza a leer Jueces capítulo 2, habla que el ángel de Jehová fue enviado al pueblo para llevar al pueblo, que el pueblo reconociera la fidelidad de Dios, de que Dios había estado con ellos, que los había sacado de Egipto, que les había mostrado su poder. Pero también les dice que ellos continuamente se habían alejado. Así que cuando nosotros vemos este libro de Jueces, representa la historia de Israel que surge en este capítulo, en especial de capítulo 2, detrás de la muerte de Josué, el hombre que ocupa el lugar de Moisés en dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Y usted y yo conocemos la historia, creo que no tengo que adentrarme mucho en ella. Dios levanta a un libertador, Moisés está allí. Al final Moisés, el Señor se lo lleva, ¿verdad? Él muere, y entonces el Señor un día le dice a Josué: Moisés ha muerto, levántate tú y pasa a este pueblo al otro lado del Jordán y repártele la tierra que yo prometí que iba a ser su herencia. Y Josué lo hace. Sin embargo, se acaba el tiempo de Josué. Y mientras el pueblo recordaba aún a Josué y sus enseñanzas, el pueblo se mantuvo fiel al Señor. Porque dice este pasaje en el versículo 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él les había hecho a Israel. Mientras Josué vivió, y esa generación que conoció el poder de Dios moverse de una manera extraordinaria, estuvieron ahí para transmitir a sus siguientes generaciones, ¿verdad? Ellos se aplicaban, ellos se mantenían buscando a Dios. Mientras iban a la tierra de Canaán, muy probablemente, muy seguro, porque era una ordenanza de Dios, los ancianos que habían visto los grandes prodigios de Dios se encargaban de transmitirlo a la siguiente generación joven, a las nuevas generaciones, hablarles de lo que el Señor había hecho con su pueblo, de cómo los había sacado con mano poderosa. Muy probablemente los más pequeños podían no solo conocer la historia, como la historia del pueblo, sino que podían conocer del amor de Dios hacia ellos, pero también de lo poderoso que era el Dios que los había rescatado. Pero justo cuando el pueblo trataba o estaba a punto de llegar a la tierra prometida, el Señor les habla aún para decirles vez tras vez: oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Y estas palabras estarán en tu corazón. Y les dijo en Deuteronomio: y las repetirás a tus hijos. Ahora ese repetir no tenía que ver solamente con decírselo de palabras, sino que ellos necesitaban, las siguientes generaciones, conocer al Dios Todopoderoso a través no solo de las historias que les contaban, sino a través de mirar en la vida de esos ancianos, de esos padres, de esos líderes espirituales, ver ese poder de Dios activo. Dios había declarado que los responsables de transmitir entonces el conocimiento, pero también la fe y el poder en el Señor, serían los propios padres. Y no me refiero solamente a los padres físicos, padres terrenales, carnales, sino que nos convirtamos en verdaderamente padres espirituales, que podamos enseñar a la siguiente generación quién es Dios. Hombres y mujeres entendidos, que tienen una misión. ¿Y cuál es esa misión? Pasar la estafeta. Diga conmigo, la estafeta. Pasar el legado. Porque es interesante cuando usted ve una carrera de relevos. ¿Ha visto eso en las Olimpiadas? Las carreras de relevos, hay varias personas que tienen que llevar una secuencia, y el último es el que llega a la meta, es el que hace ganador a su equipo. Y es interesante porque comienza el primer corredor, y mientras va corriendo lleva una estafeta, algo en su mano que tiene que traspasar al siguiente corredor.
Cuando ya llega a la distancia que le corresponde, entonces él corriendo, el otro se le empareja y no se la pasa y deja de correr, no, sigue corriendo el primero, el segundo se le empareja y ambos empiezan a correr para llevar el mismo ritmo de velocidad y en un momento darle la estafeta, y el segundo sigue en la misma intención del ritmo que llevaba el primero, y entonces el primero empieza a bajar el ritmo porque ya le corresponde a otro seguir en la carrera. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en sentido espiritual con las generaciones que vienen detrás de nosotros, empezando por nuestros hijos. Y empezando porque tengamos una carga espiritual de entender que si no hacemos algo por la siguiente generación, mi amado, estamos dejándole a nuestro futuro, a esos jóvenes, esos niños que vienen detrás de nosotros, una sociedad tan corrompida que no tendrán más que nada hacer por ella muchas veces. Que nos corresponde a usted y a mí pasar, transmitir esa estafeta. Sin embargo, cuando vemos que Dios asignó al pueblo de Israel, al menos en este libro como en otros más, nos damos cuenta que fallaron en esta tarea. Fallaron en obedecer la orden de enseñar a sus hijos toda la experiencia que habían aprendido del Dios Todopoderoso. Porque cuando el pueblo empezó a habitar en la tierra prometida y le nacieron hijos, cuando surgió una nueva generación, fue una generación sin fe. Una generación que, dice Jueces, no conocía a Dios ni sus obras. Qué fuerte es eso. Qué fuerte. Porque nuestros hijos no aprenden tanto de lo que decimos, sino de lo que nos ven hacer. Y los errores que usted y yo cometemos en la vida, mi amado, aún el error fundamental que el hombre comete de no buscar a Dios y servirle como Dios espera que le sirvamos, no solamente nos afecta personalmente, sino afecta a las siguientes generaciones, porque a poco se seguirá degradando al punto que vendrá una generación que no conozca quién es el Dios en el que usted ha creído. Y eso es lamentable y debería de causarnos pavor que suceda eso con nuestros hijos, que no transmitamos un legado. Esto estaba sucediendo, una generación que no sabía de Dios, que no había escuchado la ley de Moisés, que no sabía del amor de Dios por su pueblo, pero que tampoco estaba mirando los milagros del Dios Todopoderoso, porque ellos se habían conformado. Y no solo se habían conformado, se habían hecho igual que los demás pueblos. Se habían adaptado a tener aún la idolatría que tenían los demás pueblos. Una generación a la que no se le había transmitido un legado espiritual. No se le había dado una estafeta. ¿Qué es una estafeta? Es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento, que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Pero cuando no se trasciende o no se pasa un legado, se pierde la continuidad y se pierde la extensión, y entonces viene el desenfreno. Viene el desenfreno. Yo le oro a Dios desde el día que supe que iba a tener la primera hija, que el Señor me permita que mis hijas nunca se aparten de Dios. Y un día me atreví a hacer la oración más drástica que quizás he hecho en mi vida, decirle: Señor, antes que se alejen de ti, mejor llévatelas contigo. Y me acuerdo que en ese altar una hermana que me oyó orar me dijo: usted está loca, hermana, porque ora de esa manera, que no quiere a sus hijas, que quiere que se mueran. Le dije: no, pero prefiero que se mueran en la carne, pero no en su espíritu. Son prestadas, no son mías, son de Dios. Y yo deben entender que Dios me va a pedir cuentas de ellas, empezando porque ellas puedan ver en mí al Dios Todopoderoso. Que ellas no solamente oigan de mí las historias como un cuento de hadas, que ellas puedan mirar que el Dios al que sus padres sirven es el Dios que tiene todo poder, que sigue haciendo milagros, que es el Dios que nos ha levantado para impactar cualquier área de la sociedad donde el Señor quiera usarnos. Que podamos levantarnos
Y usted y yo necesitamos tener eso presente, mi amado. Porque mire, Jueces capítulo 2 versículo 11 dice: después los hijos de Israel, como no conocían a Dios ni sus obras, dice, después hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Se volvieron idólatras. Versículo 18 al 19 de ese mismo capítulo, narrando la historia, los hechos, dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y él libraba de mano de los enemigos todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero mire, sigue diciendo: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué pasa cuando tú y yo no transmitimos a la siguiente generación el poder de Dios real? No para que se convierta en una historia que usted y yo le narramos a nuestros hijos, sino para que ellos tengan y vivan su propia experiencia con Dios. ¿Qué sucede? Que esa siguiente generación se olvida de quién es Dios. Se olvida y va a tener puestos sus ojos en cualquier otra cosa, en cualquier otro ídolo, en cualquier otra situación. Hoy puedo ver con pena, mi amado, en las marchas feministas, ahí con carteles hablando aún sobre el aborto, a favor del aborto, muchas de las hijas a veces de ministros, que yo digo, ¿cómo puede ser posible esto, Dios mío? Que como las adoctrina el sistema, porque pasan muchas horas en la escuela. ¿Cuántas horas aproximadas? 8. A la semana son 40 horas, recibiendo un adoctrinamiento de este mundo, de lo que el mundo quiere que ellos crean y concluyan, para que de esa manera vivan. Porque de acuerdo al pensamiento en el corazón del hombre, el hombre actúa. Pero venir una hora a la iglesia, qué pesado es. Mi hijo tiene que descansar, mi hijo no puede fatigarse tanto. Venir 2 horas, 3 horas, 4 horas, a diferencia de 40, donde está recibiendo un adoctrinamiento allá afuera. Ay, no, pobrecito, se me va a traumar. Así nos decían a nosotros cuando mis hijas no dejaban de ir de lunes a lunes al culto. Y a veces la familia me decía: ay, pobrecitas, déjamelas aquí, se van a traumar, tanta iglesia, tanto Dios. Y me acuerdo que un día me fastidió un poquito lo que me dijeron, que les dije: mira, las prefiero traumadas de Dios que en el mundo perdidas. Deja que se sigan traumando aquí a mi lado, que duerman ahí debajo de las sillas, que tengan que cargar en una mochila, uno a los 2 años, su pandero y su Biblia, aunque sea de monitos ilustrada, porque sepa que a qué se va la iglesia. Porque ella tiene que conocer a Dios. Porque esa generación tiene que vivir a Dios para experimentarlo. Pero es tan tremendo cuando ni siquiera nosotros como padres tenemos una vida espiritual. ¿Qué legado estaremos transmitiendo? Que decimos venimos a adorar a Dios y usted y yo estamos de las de acá. Que decimos hay que buscar a Dios y orar, y aún le decimos muchacho ora, pero nunca nos ven doblar rodillas, ni tampoco ven que Dios responda a la oración. Entonces dice mi mamá: está perdiendo el tiempo ahí diciéndome, ¿no? Los chicos llegan en un momento en que piensan que los papás estamos locos, porque ya está ruco mi viejo, mi vieja, está pasada de moda. Hoy que miramos jovencitas, que los padres somos los que le compramos la ropa, con chorcitos aquí, que están enseñando la mitad del glúteo, y va delante de usted caminando, y usted le compra la ropa, y usted permite que se la ponga, para que salga y todos la vean. Uy, ya se descompuso esta pastora. Pero yo tengo un compromiso con Dios de enseñarle, mi amado, que sus hijos, mis hijas, los hijos espirituales a los que podamos influir, que Dios nos ha dado, no fueron llamados para hacer cualquier cosa. Son la iglesia
que debe de tener a Dios, que debe de conocer a Dios, pero no solo de historia, sino el poder de Dios, que lo tienen que conocer en su vida personal para que lo puedan entonces transmitir y manifestar hacia allá afuera. Este es un tremendo reto, pero es un tremendo compromiso y una tremenda responsabilidad, porque si no lo hacemos se olvidarán de quién es Dios. Y cualquier otra cosa que el mundo, el sistema, su propia conclusión, su mente, de su propio pecado, de su carnalidad, les diga que es Dios, eso es lo que van a aceptar como Dios. Muchas veces yo hablo en contra de este aparato y se lo digo repetidas veces. Como psicóloga, está creando seres zombies, embrutecidos, esa es la expresión correcta, que viven satisfaciéndose de la satisfacción inmediata de una notificación de qué dice, y vivimos con desesperación porque se nos olvida el celular. ¿Cuántas veces nos regresamos por ir a casa, pero no nos regresamos porque se nos olvidó la Biblia? Que nuestros hijos viven en un sistema, es la moda, es lo que están viviendo. Está joven, que viva. Me acuerdo que una vez tuve consejería con una mujer que me dijo: es que yo viví una vida tan reprimida, pastora, mis padres a mí me limitaron tanto que yo ya no sabía qué hacer, y mire, yo le doy sus libertades, que pruebe, y si después de eso no le gusta, pues que lo deje. Y le digo: que yo no sé, es que absurdo, pero yo no le daría a mi hijo un frasco de veneno y le diría: mi hijito, prueba el veneno a ver qué pasa, si te gusta, si no te gusta lo dejas. Porque qué riesgo. Qué riesgo, porque cuando llegue el momento que ellos ya se van haciendo independientes, será mucho más difícil que usted y yo le jalemos la rienda. Será mucho más difícil. Se olvidarán de quién es el Dios verdadero, pero también no van a conocer quién es su enemigo. Y eso es más terrible, porque podrán estar caminando con el enemigo junto sin darse cuenta. Eso fue lo que le pasó a este pueblo. Miren, en el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente, ¿para qué les dejó los pueblos enemigos de Canaán? Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Una generación desconectada de Dios, pero también que no sabía quién era su enemigo. Y Dios en su sabiduría aún le dejó las naciones enemigas para que aprendieran, porque Dios podía haberlas erradicado todas en un tronido de dedos. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué los mandó a ellos a echar las naciones enemigas de Canaán? ¿Y por qué al final, cuando ellos se fueron detrás de otros ídolos, Dios no hizo eso por ellos y los dejó? Así como ha dejado a veces algunos gigantes a los que ustedes y yo nada más le hemos dado 2, 3 cachetadas, medio los hemos atontado y los hemos tirado ahí. Gigantes como los problemas familiares, como la desintegración familiar, como el divorcio, como la apatía, como la falta de compromiso, que son gigantes que afectan nuestra vida y la siguiente generación. Y que entonces, como usted y yo no los hemos matado y erradicado de nuestra tierra, nuestros hijos van a tener que volver a pelear contra ellos. Pero si usted y yo que estamos conociendo a Dios y su poder, no nos hemos atrevido a entender y a tomar nuestra posición para matar esos enemigos y arrancarle la cabeza, y como David darle comer aún sus carnes a las aves del cielo, menos ellos, que tendrán un Dios diluido. Qué triste, pero qué tremendo. Mi amado, el legado es transmitido por los padres. Dios asignó a los padres, no solo carnales, sino que seamos padres espirituales. Espirituales. Algunos de nosotros somos tan consentidores de nuestros hijos. Y no es que seamos drásticos de esas de la ley del talión, ¿no? Pero sí debemos de tener gente en nuestra vida que sea la nueva generación que le marquemos límites. Los límites no son malos, mi amado. Dios inventó los límites. Le puso límites al sol para que no se nos caiga encima. Le puso límite al mar para que no nos venga y nos inunde y nos muramos. Porque los límites no son un obstáculo.
que hoy me asfixia. No, es un barandal de protección, de seguridad. Pero algunos decimos, pues que pruebe, que intente, que haga. No, mi amado, nuestros hijos no tienen criterio, las nuevas generaciones no tienen el criterio, mucho menos las experiencias, ni las buenas veces ni las malas. Y van a cometer no a veces los mismos errores que nosotros, sino los peores. Y como tampoco podemos ser de esos padres, ¿verdad?, sobreprotectores, tampoco debemos ser padres permisivos. Dios nos asignó una tarea, pasar la estafeta. Y muchos de nosotros nos hemos escudado en decir, bueno, es que a mí no me hicieron eso, a mí no mis papás no me transmitieron eso, porque yo soy la primera generación que conoce a Dios. Mi amado, yo soy la primera generación que conoce a Dios. Yo practiqué la religión popular hasta los 14, 15 años que me encontré a Cristo. Y fui asidua, solita iba a los 8 años a la iglesia, a la misa de 8. Porque desde niña tuve hambre por Dios. Y esa era la religión que me inculcaron. Nadie me decía que fuera, yo iba. Pero ahora entiendo que Dios tenía un propósito. Y a los 15 años acepté al Señor. Y soy la primera generación. Y aún un día yo tuve que sentarme, aún hablar con mi madre, porque yo empecé a tener más compromiso con Dios, más conocimiento de la palabra, y decirle, mamá, esto que usted está haciendo no es correcto, porque la Biblia dice. Soy la más pequeña de mi casa, no solo de estatura, de edad, de mis hermanos. Pero por la gracia de Dios es la que el Señor ha llamado al ministerio de tiempo completo. Y que aún mis hermanas, mi madre, me dicen pastora aquí. Es curioso, porque de repente llamaban a la casa, mi mamá contestaba y decía, sí, sí está la pastora, pastora le hablan. Y yo me sentía como que rara, ¿no? Cuando mi mamá siempre me dice Laurita. Pero Dios ha puesto una autoridad sobre mi vida que no tiene que ver con la autoridad y respeto y honra que yo le tengo a mi madre, sino una autoridad espiritual para muchas veces aconsejar. Muchos de nosotros decimos, no, yo me escudo porque es que yo no sé cómo se vive la vida cristiana. Mi amado, instruyámonos porque eso no es nuestra excusa. Muchos de nosotros no hemos enseñado, por ejemplo, la paternidad a nuestros hijos, empezando por la paternidad de Dios. Y hoy miramos jóvenes, varones que no saben ser hombres. Tan no saben ser hombres que quieren vestirse casi de mujer, que no saben lo que es un compromiso. Algunos nos escudamos por los errores que nuestros padres cometieron, y eso nos hace que nos lavamos las manos. Pero en pocas palabras, somos padres muertos, como lo que sucedió en el tiempo de los jueces con Josué. Cuando Josué murió y cuando los jueces morían, jueces con los que Dios estaba, el pueblo se desenfrenaba. Y algunos estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente. No estamos pasando un legado a la siguiente generación. Pero hoy se necesitan padres reales para una nueva generación. Padres como un Elías, que conozca a Dios pero que lo muestre, que haga que descienda fuego del cielo, que haga que la lluvia se frene y se pare por su palabra, que pueda decirle a toda una nación, ustedes elijan, ¿verdad? Porque están claudicando entre dos pensamientos, y que pueda aún exponerse aún al ridículo y aún al poder humano de su tiempo, pero que cuando Dios se manifiesta y cuando Dios se mueve, pueda levantar un hijo que no era de su carne, pero que era un hijo que seguramente había oído las historias de Dios, pero que había también sabido de lo que Dios podía hacer a través de un hombre, que cuando Elías se tenía que ir, antes de que se muriera, ese hijo se levantó, y me estoy refiriendo a un Eliseo, y que le dijo, vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré hasta que no me des la doble porción, hasta que yo no reciba el doble de la herencia. Él se estaba asignando hijo, diciendo, yo soy el que le corresponde la primogenitura. Si nadie más la quiere, si hijo carnal no tienes, yo la quiero, es mía, y no voy a parar hasta que la obtenga, porque quiero saber lo que Dios puede hacer, porque si lo hizo contigo, quiero que conmigo lo haga el doble.
Esa es la generación que necesitamos levantar para este tiempo. Mi amado, estamos a unos cuantos años de vivir persecución. Nuestros hijos ya la viven. Ese aumento del bullying no es otra cosa más que eso. Hoy estas ideologías pelean porque defendamos sus creencias. Pero uno de los grupos más vulnerables que existen, que tiene mayor violencia, son los grupos religiosos. En las estadísticas usted puede verlos. Pero tú y yo necesitamos levantarnos como padres. Un padre que traspasa el legado ante algunos hijos que sí están deseosos. Porque ¿sabes por qué nuestros hijos andan así perdidos? Porque ellos están hambrientos de ver algo que sea mayor de lo que ellos han visto. Porque se meten al cómic, porque se meten al anime, porque quieren ser algo que no son. ¿Por qué adoptan una identidad animal, de perro, de gato, de no sé qué tantas cosas? ¿Por qué no quieren aceptar su naturaleza? Porque no han entendido que esa propia naturaleza que tienen y esa identidad es poderosa, porque viene del Dios Todopoderoso. ¿Por qué yo querría hacer otra cosa si yo soy hecho a la imagen de aquel que es el Dios nuestro, maravilloso y poderoso, que me ha dotado de poder? Pero necesitamos ser padres que traspasemos un legado vivo del poder de Dios. Porque podemos enseñar lo que sabemos, pero solo podemos reproducir aquello que verdaderamente somos. No se trata de dar información, se trata de ser influencia, de influenciar. Me acuerdo que cuando pasamos días muy duros, muy difíciles, una de las cosas que se afectó en nuestra vida como familia fue nuestra economía. Nuestra economía. Y estábamos pasando por cosas bien fuertes, pagos atrasados, cuentas vencidas. Y una de ellas eran con las cosas básicas como el agua. Y un día llegaron cerca de Navidad, en diciembre, a cortar el agua de la casa. Y me acuerdo que estuvimos ahí y habíamos estado bajo crisis. Y una de mis hijas se alteró y dijo: ya estoy cansada de esto. Y se puso a llorar. Y se puso molesta y se airó y gritó. Y después de decirle cálmate y corregirla, me metí al cuarto y ahora yo me puse a llorar con mi padre. Y le dije: Señor, no puede ser posible. No puede ser posible, no para que él respondiera algo banal, sino: Señor, no puede ser posible que mis hijas me pregunten: ¿dónde está el Dios que me predicas? Porque cuando el día que lo hicieron fue como que me metieron una lanza. ¿Dónde está el Dios que nos han predicado? ¿Dónde está el Dios que hemos servido por tanto tiempo? ¿Dónde está? Y mientras mi mente estaba confusa, yo creo que el Espíritu Santo fue el que puso palabras en mi boca para decirle: Dios está en el cielo, sentado en su trono, y sigue siendo Dios aunque tu padre y tu madre te fallen. Él sigue siendo Dios y tú lo vas a honrar aunque no quieras. Y me acuerdo que esa vez fue crítico. Teníamos que ir al culto, yo iba a predicar, iba aturdida. Termine de predicar, bendito Dios, porque no somos nosotros, es su palabra, es su unción, es su presencia, se movió Dios. Al final la hermana de la administración llegó y me dijo: pastor, aquí están las cuentas y aquí hay un sobre, cuídelo, es gordito, me dijo. ¿Cómo gordito? Que tiene mucho dinero. Le dije: tranquila, guárdalo bien. Sí, mija, sí. Nos fuimos a casa de regreso con una hermana que siempre nos llevaba, que bendecimos. Cuando llegué a casa, algo me movía a decir: revisa. Porque yo había ido a ver qué podía hacer para solucionar el asunto del agua. Y me dijeron: usted tiene que liquidar, ya no hay manera de hacer convenio. Y yo dije: vamos a pasar Navidad con un desastre aquí. De por sí son fechas difíciles. Y ahora esto. Cuando yo abrí el sobre, era la cantidad exacta que yo necesitaba pagar. Mi amado, yo he visto esos milagros tantas veces. Aún en el tiempo que no tuve un esposo físico, Dios me enseñó que Él es el esposo que es fiel permanentemente y siempre.
que es el padre de los hijos abandonados y de la mujer desamparada. Salí del cuarto y a esa hija que estaba enojada le dije: pon tu manita. ¿Qué? Pon tu mano. Puso la mano y le dije: cuenta conmigo. 1, 2, ¿cuánto teníamos que pagar del agua? Tanto y tanto. Le dije: mira, aquí dice. Ajá. Y pon tu manita. Ve contando conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Y las lágrimas se le escurrieron de su rostro. Le dije: ese es el papá y el Dios que tú tienes, ¿me oíste? Este es el Dios que tienes. Nunca vuelvas a dudarlo. Jamás en la vida te atrevas a pensar que lo que te ocurre es porque Él te abandonó. Nuestros hijos necesitan ver eso, mi amado. Están cansados del discurso. Necesitan ver a Dios activo a través de usted y de mí. Que si decimos que tenemos un Dios de poder, vean el poder de Dios. Que si decimos que es un Dios de milagros, vean los milagros. Que si decimos que tenemos a un Dios que es fiel, vean la fidelidad de Dios a través de nosotros. No solo de que Dios nos responde, sino de lo que tú y yo le transmitimos. Póngase de pie. Porque Dios nos puso el ejemplo. Dios nos puso el ejemplo. Dios, ese Dios que trasciende, ha dejado legado. Él no nos dejó huérfanos, dijo la Escritura. Dice la Escritura. Y Jesús es el legado del Padre que Él nos dio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, nos pasó una estafeta de gracia, de salvación. Pero también Jesús, antes de irse, nos pasó una estafeta. Dijo: no los voy a dejar huérfanos. Enviaré un consolador para que esté con ustedes. Porque les voy a dejar una misión. ¿Cuál es la misión? Id por todo el mundo y predicad este evangelio y haced discípulos a todas las naciones. Y les dijo de tal manera cómo debíamos de hacerlo. Nos los dijo: que el que crea, que sea bautizado, y entonces va a ser salvo, para que no sea condenado. Y el que no crea será condenado porque ya supo el mensaje y no lo aceptó. Pero también dijo que teníamos que mostrar el poder. Dijo: y las señales se van a seguir. ¿Cuáles señales? Y entonces empieza a decir sobre las señales. Le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A veces tú y yo nos enfermamos de un dolorcito de cabeza y lo primero que queremos hacer es correr a buscar al doctor. Y no le digo que no vaya. No estamos hablando contra el médico. Dios es Dios de ciencia. Pero antes de la alternativa humana hay un Dios que sigue haciendo milagros. Hay un Dios que sigue teniendo el control. Hay un Dios que sigue operando cirugías sin anestesia y que no necesitan rehabilitación. Hay un Dios que sigue poniendo oro en las muelas, que sigue poniendo y alargando pies y manos. Hay un Dios que sigue levantando paralíticos, dando vista a los ciegos. Hay un Dios de poder. Por eso nos dejó la estafeta. ¿Cuál es el legado que Él nos dejó? Su Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Dile a tu vecino: hay poder en ti. Actívalo, mi hermano. Hay una generación que está gritando, que está anhelando ver el poder de Dios a través de tu vida, empezando por tus hijos. Algunos somos peor que el libro de Lamentaciones. Nos las pasamos lamentando. Todo está caro, nada se puede, todo es difícil, todo es en contra. No nos apellidamos Contreras, pero llevamos la Contrera en todo. En lugar de decir: sí, estamos atravesando prueba, pero el Dios nuestro es Dios de imposibles. Pero tu Dios, mi hijo, tu Dios hará lo que tú no te imaginas, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen, porque Dios aún resucita lo que se muere. Cuando yo peleé contra el divorcio, porque ese era un gigante en mi familia, cuando Dios me dijo: mira hacia atrás tus generaciones, tu madre a la misma edad con 3 hijas, en la misma sintonía, pasaron cosas muy similares. ¿Cómo ves? Se está repitiendo la historia. Vete a tu abuela, ve a tus tías, y si tú medio lo atontas, va a regresar a las 3 que vienen y a las demás. Y Dios un día me dijo entender: o peleas y lo matas y lo vences, o va a regresar.
Y yo dije, de aquí soy, Señor. Si tú crees que puedo, contigo todo lo puedo. Y lo primero que Dios me dijo: no pongas tu firma en un pacto de divorcio, aunque suceda. Espera 3000 y tantos días. Y lo apuntamos. Y exactamente como Dios dijo, sucedió. Y luego Dios vino a través de un hombre de Dios, un profeta de Dios. Me dijo: Dios va a empezar a restaurar tu casa. Ya están listos los 5. Dios va a empezar a levantar. Y va a venir así. Y me habló Dios y me dijo: y va a suceder esto, y va a venir, y tú vas a tener que ser la buena samaritana, que vende las heridas, que dé vino, que lleve al mesón y que pague las cuentas. Y lo vas a tener que hacer, quieras o no quieras, porque si no, no va a suceder. Ahí va a morir tu ego, tu orgullo de mujer herida. Ahí va a morir muchas cosas. Pero si lo haces, yo soy capaz de resucitar lo que se ha muerto. Puedo resucitar un muerto de 4 días, pero también puedo resucitar un matrimonio muerto de 7 años. Y no es porque, ay, soy la mamá de Teresa de Calcuta, no. Yo te estoy hablando del poder de Dios. Es Dios, mi amado. Y un día se lo dije a mis hijas y se lo dije a mis sobrinas mujeres: yo estoy peleando contra un gigante porque yo no quiero que mis siguientes generaciones peleen contra él. Que se muera y que sea muerto por completo. Una generación desesperada que está gimiendo. La escritura sigue diciendo que aún la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo como padres nos hemos equivocado mucho, mi amado. Pero dice un amigo: si ya regaste el champurrado, no lo batas, recógelo. Si ya nos equivocamos, ahora metámonos al orden de Dios y digámosle: Dios, aquí estoy dispuesto. Me voy a meter contigo, me voy a comprometer, te voy a conocer y voy a ver tu poder, porque mis generaciones necesitan verte. No solo escuchar los que les digo, necesitan conocer a través de lo que tú haces. Así que si tú estás dispuesto a eso, vamos, empieza a venir a este altar y dile: cuentas conmigo, Dios, yo quiero que suceda. Y quiero bendecir a nuestros hermanos que están en las redes sociales. Bendigo tu vida y levanta tus manos allí donde estás. Vamos, Dios te está buscando, Dios te está llamando a ser padre espiritual, no solo de tus hijos físicos, sino de esta nueva generación que está detrás de nosotros. Vamos, levántate, hoy haz un compromiso con Dios y dile: yo voy a meterme de tal manera contigo que mis hijos conocerán compromiso a través de mi compromiso hacia Dios. Mis hijos conocerán milagros a través de que Dios opere milagros a través de mi vida. Vamos, empieza a orar y deja que el Espíritu Santo te llene ahí. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús.